estos manes de aquí dieron apoyo, los de la autoridad de zona dieron apoyo. ¿Sí, no? Era que me pidas también que me salga ahí. A mí era que me pida hacer. A mí era que me pida hacer. Por Me vaya a caer el avión. Ya está. Ya está conectado a la pauta. Esa diapositiva no presenta. Sí. Para ver si me las pasa. ya te paso. No, ya me la va a pasar por correo y yo se la voy a pasar a todos igualmente. Para pasárselas a él para que vaya viendo la. Ok. Pasa, entonces, Palito, pásale con copia al correo. A ver, dale tu correo y el de Cristian también. Clica tu correo para ver qué pasa. Y aquí más Cristian. Ahí. Buenas tardes. Transmisión de información que nos permitirá a todos unificar criterios, que nos permita desenvolvernos o desempeñarnos mejor en nuestra fase de asignación. Por lo tanto, en esta tercera fase que engloba algunas cosas como es la reasignación, lo que es la fase de consulta, eso determina que efectivamente podemos estandarizarnos lo que es estas acciones o estas actividades que demanda el proceso de asignación de estudiantes a instituciones educativas. Como ustedes tendrán conocimiento, las semanas pasadas hasta ahora están trabajando los compañeros de planificación en todo lo que ha sido una gran labor, lo que fue la de encadenamiento. Está finalizado lo que es de encadenamiento. Están terminando ya todos los casos de asignación, tanto a nivel de hermanos, a nivel de individuales, y eso efectivamente trajo algunas situaciones de problemas cuando observábamos que en el aplicativo del censo, ¿verdad? Que recordarán ustedes que tuvimos un buen tiempo trabajando en eso y que se les había pedido que estemos ahí, capaz de que no tengamos dificultades en la asignación. Sin embargo, tenemos dificultades, tenemos problemas porque vemos información que corresponde a otros datos, a otras informaciones. Pensábamos que ya íbamos a superar las limitaciones que tuvimos en el SIGE. ¿Sí? Pensamos que íbamos a superar, que nombres cambiados, cédulas cambiadas, un montón de cosas, pero vemos que todavía estamos con problemas tanto en este proceso de asignación como problemas en lo que es titulación o lo que estamos haciendo en este momento, las pruebas, el ser bachiller, la evaluación del ser bachiller. Vemos que todavía tenemos estudiantes con los nombres de los padres de familia y están cambiados, están cruzados. No sé quién tuvo la falla ahí, si la institución educativa, quien ingresó la información, sea el momento de cruzar la base, no lo sé, pero tenemos esos resultados. Sí, habrá que ir analizando los casos que nos permitan ir mejorando estos procesos, que para unos son nuevos, para otros ya hemos vivido, para otros ya lo tenemos encarnizado o institucionalizado, pero sin embargo vemos que estamos teniendo estas dificultades. Ya retornarán o ya han retornado sus compañeros de planificación a sus distritos y me imagino que han de haber conversado, ¿sí? Se han de haber estado ahí en algún análisis
poco candentes en algunos casos, en otros muy suaves, pero me imagino que ya han de haber conversado y por eso creo que esto que estoy diciendo, bueno, es una situación que hay que conversarlo, que hay que tratarlo, ¿no es cierto? Y buscaremos otro espacio para que se vayan limando estas pequeñas dificultades, pero que sí causan algunas situaciones de no facilitar todo lo que es la parte de los otros procesos. Como ustedes ven, van cada una de las acciones que realizamos y mucho más el censo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con un sinnúmero de procesos. Luego ya vendrá calificaciones, ahí es otro cantar, por lo tanto hay que ir afinando, hay que ir mejorando esta información que hemos ingresado en el aplicativo de lo que es el censo o el registro estudiantil. Bien, se les ha convocado para esta tercera fase, en donde ustedes nos van a participar en calidad de facilitadores con sus operadores, a pesar que aquí en esta sede vamos más tarde a tener con los operadores también. Básicamente son dos cosas. La una es esta fase de consulta y la otra es la fase de reasignación. La fase de consulta exclusivamente para los operadores. ¿Sí me estarán escuchando bien? Ya, la fase de consulta, los operadores, quienes deberán desempeñarse informando al público, a padre, madre o representante sobre la asignación del estudiante a una institución educativa. En esta fase de consulta, o sea, ¿sí está puesta la Sí. Para esta fase de consulta, como todos saben, los anteriores, vamos a utilizar todo lo que es este link de juntos.educación.gov.es, el que nos va a permitir, ¿no es cierto?, ingresar para poder conocer o saber en dónde está asignado el estudiante. Sin embargo, creemos que es muy importante que además que sepa cómo desenvolverse en el proceso de consulta, de facilitar la información al padre, madre o representante. Es importante que él conozca también lo que se va a hacer en la reasignación, a pesar de que él no va a ser quien haga la reasignación, no es como es responsabilidad, pero sin embargo él también tiene que orientar al padre, madre o representante cuando llegue a su puesto en las sedes de consulta. Por lo tanto, es necesario también que le hagamos un paréntesis indicándole, explicándole en qué consiste la fase de reasignación, ¿no es cierto?, para que también sea nuestro mecanismo de información hacia el padre, madre y le pueda ubicar al padre, ¿no es cierto?, con la persona que está de responsable en esa sede de realizar la reasignación, ¿verdad? Por lo tanto, es necesario que para esta fase, además de tener este link de consulta para la reasignación, también tenemos los otros mecanismos, ¿no es cierto?, los otros procedimientos que hemos puesto al servicio del 1800. Recuerden ustedes que en algunos distritos les damos un papelito en donde estén pendientes los padres de familia sobre esta fase de asignación. Se ha establecido las sedes de consulta, que me imagino que a nivel de zona 5 son las mismas de inscripción. ¿O cuáles bajaron? Era una o dos de cada distrito, ¿no? Sí, eso hay que estar un tantito pendientes, porque los padres de familia al momento de decir son las mismas de inscripción, van a acudir y van a ir al distrito a decir no está abierta esa sede porque no, yo voy y no hay nadie que me atienda. Entonces sí deberíamos reforzar un poco más, ¿no es cierto?, las direcciones de las sedes de consulta.
Más si es que en nuestro distrito conocemos que unas dos o una no va a funcionar, por lo tanto, por favor, aclarar esto al público, hacerlo lo más visible posible de dónde van a estar ubicadas esas sedes de consulta. ¿De acuerdo? Inicia del 18 al 28 de febrero, ¿sí? En donde el horario está establecido de 8 a 4 de la tarde, ¿sí? En donde vamos a hacer este proceso de consulta. ¿Ya? De 6 a 6. De 6 a 6. Déjenme consultar. Ya les estoy indicando mal, entonces, ¿no? No es el horario. Fase de consulta se podrá realizar durante los días comprendidos del 18 al 28 de febrero. El horario de atención será de lunes a sábado en el horario de 8 a 4. ¿Ah? No me ha llegado para el manual, pero que me llegue y se lo paso. Aquí está, lineamientos para la fase de consulta. Bueno, no entiendo si entendiré. Ya, si está determinado ese horario de 6 a 6, ¿sí? Tal vez eso se equivocaron por el día sábado. Tal vez eso se equivocaron. ¿Sí? ¿Sí? De acuerdo, si ese es el horario establecido, con todo, por favor, Félix. Félix, hagamos la. Sí. Ya, listo. Listo. De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Perfecto. Los sábados de 8 de la mañana a 4. Sí, de haber topado el sábado. Sí. Entonces el horario de lunes a viernes de 6 a 6 y el sábado de 8 a 4. ¿De acuerdo? Del 2 al 27 de marzo las inscripciones continuas, lo que se ha llamado esta inscripción extraordinaria o tardía, ¿no es cierto? Y también tenemos lo que es traslados de fiscal a fiscal. ¿Sí? Entonces las dos fechas que tenemos ahí, la de consulta de asignación del 18 al 28 de febrero y lo que es inscripciones continuas o traslados del 2 al 27 de marzo. Bueno, acá a continuación es todo el proceso, cómo se va a llevar lo que es la consulta, cómo se va a realizar la consulta, ¿no es cierto? Al momento que llegue el padre, madre o representante a la sede, el operador deberá solicitarle, ¿no es cierto? En este caso, el número de la cédula, con la finalidad de que pueda acceder al link de puntos.educación y podrá realizar la consulta. El cronograma de trabajo, igual vamos a respetar lo que se ha establecido por calendario, ¿no es cierto? De lunes a viernes con el número de la cédula. Me imagino que acá, como es la fase de consulta, habrá bastante gente, me imagino. No sé si serán los primeros días, serán a mediados de la semana o al fin de la semana, pero bueno, ustedes ya saben cómo operar en este tema de número de atención por número de cédula. ¿Sí? En algunos casos no teníamos que aplicar este procedimiento debido a que no había cantidad de afluencia de público. Bueno, ustedes ya saben cómo manejarse en este espacio de lo que es la aplicación del número de la cédula en la atención. En este momentito no está habilitado el link de consulta costa, pero sí está
está habilitado el link de cierre, que no les va a servir, por supuesto, pero sin embargo les va a permitir a ustedes explicar cómo funciona el link a los operadores. Entonces, cuando vayan a hacer la capacitación a sus operadores, utilicen el link juntos.educación, pero con régimen cierre, para que ingresen una cédula, ¿no es cierto? Un número de cédula, o mi recomendación, porque no van a conocer las cédulas, utilicen un apellido X, ¿sí? Y vamos viendo, antes de dar la capacitación, vayan buscando si ese apellido coincide con alguno que les pueda traer la información. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ingresan a Juntos, ¿sí? En vez de ir a Costa, se van a Sierra para cuando estén en la explicación del aplicativo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Puede hacer la consulta, al operador hay que decirle, puede hacer la consulta, bien sea por el número de la cédula o por apellidos y nombres. ¿Sí? No es necesario todos los nombres, ¿sí? Los dos apellidos, los dos nombres. Puede ser solamente los dos apellidos para que pueda hacer una búsqueda en general. Pero si queremos con mayor precisión, bueno, tendríamos que poner los 4 nombres, ¿de acuerdo? Al momento que ingresemos al aplicativo, ¿sí? Al momento que ponemos mostrar detalles, ¿no es cierto? ¿Sí? Nos va a dar una mayor explicación, ¿sí? La ubicación, la institución educativa, el nivel educativo y la jornada. En este proceso no se da absolutamente ningún documento. ¿De acuerdo? Para este proceso de consulta no se da ningún documento, simplemente se le indica al padre de familia. Ahora, si él requiere y dice, ¿sabe qué? Deme anotando. Bueno, usted puede tener una hojita para ir, darle los datos, ¿no es cierto? Porque a veces es un tantito medio, ¿qué puede decir? Que se olvida, ¿no es cierto? Entonces, por favor, le puede dar anotando los datos de la institución asignada, el nivel y lo que es la jornada. Bueno, aquí sí me dice que en caso de que tenga alguna situación muy específica, le puede imprimir el detalle, ¿no es cierto? El detalle de la inscripción, perdón, de la asignación, y puede entregarle al padre de familia. Ojo, no es necesario imprimir, no es necesario. O sea, no hay ningún documento que determine exclusivamente que se deba entregar un documento al padre, madre o representante. Sí, un papelito por escrito para no estar en la situación de tóner, de impresora y tantas cosas. ¿De acuerdo? Sí. Lo que le va a imprimir es eso, lo que decíamos, el detalle, ¿sí? Eso es lo que le va a imprimir. Si el usuario exige que le entreguemos algún documento, pero vuelvo y repito, no es necesario entregarle consulta, tome papel, consulta, tome, no. ¿Sí? Si en ese momento no tenemos tinta, toner, le cogemos y damos la mano. No es un documento que efectivamente sí. ¿De acuerdo? Eso es la fase de consulta. ¿Sí? Como es, a Félix ya le he enviado las dos presentaciones, tanto la de consulta como la de asignación, por lo tanto ustedes van a tener ese material también.
Además van a tener estos lineamientos, pero mucho ojo con la del horario. ¿Sí? Esto causó ese dilema. Por lo tanto, entonces, no cojan, impriman y o le den al operador estos lineamientos que están con esa falla que ya vimos, ¿no es cierto? Sino también es un material para usted, para su uso, por lo tanto, apóyese con él para lo que es la transmisión. Bien, para este proceso de reasignación, recuerden ustedes que se les ha solicitado el nombre de una persona que sea responsable en el distrito para lo que es este proceso de reasignación. Me adelanto algunas cositas debido a que sí, efectivamente en algunos procesos hemos dado nuestro usuario, nuestra clave, ¿no es cierto? Y ojo, que esta fase es un tanto compleja, ¿no es cierto? Y que va a implicar un seguimiento muy así de ojo, ¿no es cierto?, a esta fase de reasignación. A pesar de que el aplicativo tiene algunas seguridades, ¿no es cierto? Es decir, una de ellas, por ejemplo, que no hay como hacer doble reasignación, es decir, solamente realiza una sola reasignación por estudiante. Por lo tanto, por más que quisiéramos luego cambiarlo y recambiarlo a este chico, a este estudiante, no lo vamos a poder hacer. ¿De acuerdo? Bien, en esta fase, igual, el calendario de consulta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las reglas de este proceso? Primero hay que pedirle el certificado de inscripción, ¿sí? La libreta de calificaciones del último año del estudiante. Si el año escolar asignado es incorrecto, se procede a la reasignación para el cambio del nivel educativo. ¿Sí? Es decir, si el padre de familia dice, ¿sabe qué? Le han ubicado, no era en cuarto, era en quinto EGB. Por lo tanto, se le solicita, me presente la libreta de calificaciones o de, no sé, ¿tendremos ya para ese entonces la promoción? Creo que no, ¿no es cierto? No tenemos todavía la promoción, pero sí debemos al menos solicitar el reporte de trimestre. No, todavía trimestre no, ¿no es cierto? Del tercer parcial, eso sí podríamos pedir el tercer parcial. Eso sí creo que tenemos ya el tercer parcial, que sería el requisito para este proceso de cambio de nivel por una reasignación mal del nivel. Dice, si fuera necesario puede ampliar la búsqueda de ofertas hasta el distrito de su código postal de residencia. El sistema solo permitirá reasignar una sola vez. Bueno, esto creo que ya estuvo mencionado, ¿no es cierto?, sobre esta última regla. En esta partecita dice que usted puede, ¿no es cierto?, si efectivamente no existe una institución en ese circuito educativo, a veces sucede que en este circuito educativo la institución que le hemos asignado está en este lado y él vive por este otro lado en el mismo circuito, y es posible que le quede junto o al lado del otro circuito su lugar más cercano. Por lo tanto, va a permitir hacer ese cambio, ¿sí? Pero siempre y cuando se justifique esta distancia, ¿no es cierto?, entre la institución asignada y el lugar de residencia del estudiante, a pesar que esté en el mismo circuito. ¿Sí? ¿En qué casos no se podrá reasignar? El sistema no permitirá reasignar al mismo circuito de asignación, ¿sí? No podrá reasignar en el mismo circuito de asignación. Para ello, a pesar de que
En este caso está colindando, ¿no es cierto? Pero si es del otro circuito, le va a permitir hacer la asignación. ¿Sí? Si es del otro circuito, le va a permitir la asignación. ¿Ah? ¿Qué le digo al padre si no le gusta esa profesión? ¿Qué le digo al padre si no le gusta? Porque ese es el problema. A ver, aquí estamos por el lugar de residencia, ¿no es cierto? Y la palabra clave se dijo, se va a procurar, ¿no es cierto?, asignarle a la institución educativa por el donde vive el estudiante. Por lo tanto, esas son las instituciones que están en ese circuito. Yo creo que ahí la clave es de ampliar la información, darle a conocer, porque muchas veces, como habíamos comentado en la capacitación de asignación, ¿verdad? Que efectivamente se ve el padre de familia o representante limitado en la información. Sí, por favor. Pero al momento que hacíamos la inscripción, recuerden que sí nos saltaba la alerta de la fecha de nacimiento. No. ¿Ah? No, ¿Sí saltaba o no saltaba? Sí saltaba. ¿Ah? No saltaba las dos casos. Eso es lo que viene de particulares. No son los particulares. Brian, un caso pasó eso. El tema no lo rechazó. Lo metió segundo. Y se acabó. A ver, no sé si serán bastantes casos, no lo sé. Sí, habría que ver ya en territorio, habría que ver ya en la fase cuántos casos. Pienso que para estos casos lo que tendríamos que trabajar será una matriz, ¿no es cierto?, en donde reportemos estos casos y se pueda a través de base de datos hacer el cambio de nivel para esta regla. Sí, para esta regla. Sí. No sé si nosotros niveles educativos no vamos a tener ese problema, creo que no. Creo que no. Más desde el inicial, que antes del primero de febrero. Sí, más de 3 años y 4 años. Necesitaría la fecha Sí. de nacimiento. ¿Ah? Necesitaría el número de cédula, la fecha de nacimiento y el nivel que debe ir. Sí, yo ya voy a anotar este particular, capaz de poder determinar los parámetros de esa matriz, capaz de que a través de base de datos podamos hacer esos cambios. Sí, por esta regla de aquí. A pesar que todavía no hablábamos, pero bueno, ya estamos aquí en esta regla, ¿no es cierto? Mi pregunta era de la regla anterior, pero sin embargo ya. Entonces, por lo tanto, por favor, si tenemos esos casos, pienso yo que la mejor forma de atender a ese requerimiento o a esa situación que nos pase por las fechas de nacimiento será establecer esta matriz a fin de que se proceda. Como si tenemos unos días, la idea es que si sucede eso, podamos llenar esos datos en la matriz y podamos inmediatamente hacer el servicio de asignación de acuerdo al nivel que le corresponda, de acuerdo a la edad del niño o niña. ¿De acuerdo? Vamos a hablar sobre la reasignación por no asignado con el hermano. Aquí, debido a que también estuve en el espacio de coordinación con los distritos para el encadenamiento y la asignación, observamos que en muchos me imagino que no estuve trabajando con zona 5 con Marta, pero de acuerdo a las otras zonas que estuve trabajando,
observamos que hay muchas instituciones educativas, más en la parte rural, en donde no tenemos los niveles educativos completos. Es decir, no tenemos la EGB, no tenemos bachillerato. Por lo tanto, existen solicitudes de un hermanito que va a 3 años con un 8º año. Y eso no tenemos en esa institución educativa. Por lo tanto, hay una reasignación que no podemos proceder a pesar de buscar la ampliación de oferta, de ver las formas, pero claro, eso determinaba a realizar un sinnúmero de cosas en el distrito. Si yo hago una ampliación de oferta, debo ver docentes, debo mirar infraestructura, debo mirar mobiliario. ¿Sí? Entonces, estamos limitados hacia esa gestión de estos aspectos que acabo de mencionar. Por lo tanto, es necesario, ¿no es cierto?, que esto debamos explicar al padre o madre de familia. Sin dice, pero señorita, yo le pedí que me estén los 2 hermanitos juntos en la misma institución. Hay que explicarle esa demanda, ¿sí? Y el número demandante para esta asignación de hermanos, lamentablemente, no es mucha, ¿sí? Entonces, yo no puedo aperturar un nivel educativo con 2, con 3, con 4, con 5 estudiantes. ¿Sí? Eso hay que un poco mirar ese entorno, ese ambiente, ¿no es cierto?, en lo que se desenvolvería ese futuro para poder explicar al padre, madre de familia en el caso de que no ha sido asignado con el hermano. Igual, para este proceso de asignación vamos a utilizar el servicios.educación.gov.es. ¿Sí? Vamos a la pestaña o al menú de reasignación y hacemos la debida consulta, ¿no es cierto? Ingresamos a todo lo que es la reasignación. ¿Sí? Escogemos un menú que nos da no asignados con el hermano que estudia en el sistema educativo fiscal, inscritos como grupo de hermanos, cambio de año escolar, fuera del circuito educativo de residencia. Nos da estas opciones para lo que es la parte de reasignación. Vamos con el primer caso, que decimos no asignado con el hermano que estudia en el sistema educativo fiscal. Le escogemos el motivo, ponemos el buscar por número de cédula o por apellidos y nombres. Nos da el nombre y procedemos a seleccionar a ese estudiante. Al momento que ponemos seleccionar, nos va a botar la información del estudiante, en donde ha sido asignado, el nivel educativo, etc. Y al momento que estamos haciendo la consulta, ¿verdad?, es posible que lo que está pidiendo el padre de familia, ¿no es cierto?, no proceda. Por lo tanto, el sistema va a tener ese enlace o ese cruce de información y que le va a determinar que el motivo del reclamo no coincide, ¿no es cierto?, con lo que con el tipo de inscripción que ha realizado. Es decir, si por ave circunstancia se hizo 2 inscripciones individuales, porque así en algunos casos procedía, ¿no es cierto?, a realizarse y decía, no, es que quiere que estén los 2 hermanitos juntos. Sí, en ese caso va a salir esta advertencia, ¿sí?, que no hizo en grupo de los 2 hermanos, es decir, una sola inscripción por los 2 hermanos, sino hizo inscripción individual. Por lo tanto, no va a correr el proceso de reasignación.
¿Sí? ¿De acuerdo? Ahí es cuando nos sale esta nota o esta advertencia al momento de hacer la reasignación. Dice el paso 6, agregar la justificación en el campo de observación y hacer clic en guardar la información. Vamos a poner la observación. Dice: el estudiante ha sido asignado previamente y el representante legal estuvo de acuerdo con la asignación. Por lo tanto, al momento que nosotros pongamos esta observación, seamos lo más concretos en poner la observación para esa reasignación. ¿Sí? O el motivo de esa reasignación. Asimismo, el aplicativo le da otra advertencia, ¿no es cierto?, de lo que usted va a realizar en la reasignación. Le va a decir: ¿está seguro que desea hacer ese paso, ese proceso de reasignación? Si le dice sí, guardará la información y le podrá reasignar, ¿no es cierto?, a ese hermano a la institución educativa, siempre y cuando exista ese nivel educativo y esa capacidad para poder absorber al estudiante. ¿Sí? Proceder. Este va a salir, este es el mensaje que saldrá una vez que haya finalizado el proceso de estar seguro. Sí se lee atrás, ¿verdad? Sí pueden leer atrás. Sí, ese va a ser el mensaje que saldrá. Capaz de que en la información que nosotros vamos a manejar en esta reasignación, ¿no es cierto? Por un lado, vuelvo y repito, da estas alertas de proceder o no proceder, o por el otro lado, si es que se realiza el proceso correcto, ¿no es cierto? Es decir, que se puede reasignar al hermano o hermana, ¿no es cierto? Sí, nos va a salir unos mensajes que nos permitirá ir verificando si efectivamente está de acuerdo, ¿no es cierto?, a la solicitud o a la necesidad del padre, madre o representante. En esta reasignación sí permite, ¿no es cierto?, emitir un documento que al finalizar el proceso, ¿no es cierto?, debe ser entregado al padre, madre o representante. ¿De acuerdo? En esta reasignación sí procede la entrega de esta acción de la reasignación al padre, madre o representante. Para el grupo de hermanos, igualmente entramos en el aplicativo. ¿Sí? Seleccionamos la segunda opción del grupo de hermanos, ¿verdad? Lo mismo, la información, número de cédula o por nombres y apellidos. Seleccionamos al estudiante a ser reasignado. La información, la idea en esta fase es que el padre, madre o representante ya sale asignado con la institución educativa directamente. ¿Sí? Directamente ya sale con
la institución educativa donde sale asignado o reasignado, perdón, el estudiante. Por lo tanto, o sea, es una acción directa la que estamos haciendo aquí, ¿no es cierto? No va a haber otra fase de consulta de reasignación, sino ya sale con la institución educativa. Seleccionamos la institución educativa, ¿sí? Guardamos la información, sale el mismo mensaje anterior que habíamos mencionado, ¿no es cierto? De los datos a donde ya ha sido reasignado el estudiante. Ponemos continuar, ¿sí? Sale la información del grupo de hermanos. Igual deberemos también dar este documento, ¿no es cierto?, de la reasignación de grupo de hermanos. La tercera opción, ¿sí?, del cambio de nivel educativo de ese estudiante, que ya lo habíamos comentado. Seleccionamos la opción, hacemos la búsqueda de acuerdo a los requisitos que habíamos ya dado lectura anteriormente. Ingresamos la información del estudiante. Hacemos la búsqueda. Nos da la información del estudiante, ¿no es cierto?, conjuntamente con los datos del representante. Seleccionamos aquí nos permite la selección del año escolar correcto al que debe ir el estudiante. Ponemos buscar y nos da las instituciones educativas que tendrían cupos o capacidad para asignar. ¿Sí? Vuelvo y repito, en esta reasignación del nivel educativo sí nos permite no solamente las instituciones que están en el circuito, ¿sí? Se amplía la cobertura. ¿De acuerdo? Sí nos permite ampliar la cobertura. Seleccionamos la institución educativa. Es necesario agregar la información, en este caso sí presentó todos los requisitos, ¿no es cierto? Por lo tanto, justifica su reasignación del nivel. Guardamos. El sistema nos dice, ¿está seguro? Ponemos que sí, ¿verdad? Los mensajes que habíamos leído en los dos casos anteriores, y se va finalizando la reasignación por cambio de nivel. Y la última, si la opción es porque la asignación que ha sido realizada es que no coincide o está fuera del circuito de residencia, ¿no es cierto?, optamos por este menú y realizamos el mismo procedimiento. ¿Sí? El ingreso de la información. En esta parte de la ubicación o la dirección, ¿no es cierto?, de residencia, hacemos la búsqueda por código postal para que nos pueda dar o ampliar el campo de lo que es la dirección del estudiante, ¿sí? Para poder que nos vote las instituciones educativas más cercanas, ¿no es cierto?, del lugar de residencia. Seleccionamos, ponemos aceptar, nos da el listado de las instituciones educativas de ese espacio, de ese territorio, ¿no es cierto? Seleccionamos la que más próximo le pueda quedar al padre, madre o representante.
Ponemos la justificación, ¿verdad? Que se cambió a vivir, que vino por trabajo, qué sé yo, que ya no está en ese lugar de residencia. O cualquier otro motivo, ¿no es cierto?, para exclusivamente no asignación por el circuito educativo por donde vive. Da la misma información que todos los otros 3 casos que vimos. Esas son las 4 opciones que tenemos para poder hacer la reasignación. Entonces, una opción para estos casos de reasignación. Son estos 4 motivaciones que hemos seleccionado para realizar esta reasignación. Preguntas, inquietudes. Sí. ¿Cuál? Estoy con los casos de los estudiantes que en el sistema no nos permitía inscribirlo porque el niño estaba en una institución fiscal, pero no tienen el mismo apellido de padre. Y fueron asignados en otra institución. En Buena Fe es popular por tener esos casos. Verdades. Sí. De madre. De madre. Y el sistema Pero no no nos permitía el circuito asignado. ¿Cómo lo asignamos ahí? ¿Como individual? Sí, se lo asignaba igual, pero el sistema al momento de hacer el encadenamiento con el hermano indicaba que no era hermano. Con los apellidos de todos. A ver, pienso yo que para esta fase no correría esa Ya no va. asignación. ¿No lo podemos reasignar? ¿Reasignar? A ver, no sé, si vemos alguna parte del menú de las 4 opciones no correría, ¿sí? No sé, me atrevería yo a decir que posiblemente para dar solución, que si ya está asignado en una institución educativa X, ¿no es cierto?, en la otra fase que sería la de traslado de fiscal a fiscal, podríamos ver esa situación. Digo yo, porque la opciones no me permite hacer por ese cambio de nombre o de apellido, ¿no es cierto?, de reconocimiento de este chico. Ahora, deberíamos tener como constancia la situación del registro civil, para mí. Es que todos tienen. Todos tienen. Ya, chévere. Si todos tienen, creo que en este proceso de reasignación no correría, porque él ya está en una institución fiscal. Sí, lo que tendríamos que hacer internamente es traslado de fiscal a fiscal. Ese para mí sería la alternativa o la salida para estos casos, que esperemos que no sean en otros más distritos. Si hay en otros, sí creo, ¿no? ¿O no? ¿Sí vivieron eso o no? ¿Usted? Sí, bastantes. Bueno, creo que por ahí estaríamos con esta situación. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra inquietud, por favor? Parte más de Porque hay un circuito. ¿Ah? No, María Nivel. eso deberíamos tener en cuenta ahí. Pero ahí está, ahí están las 4 opciones. Cambio de circuito. ¿Sí? Pero que justifique, que tenga la observación para justificar. ¿Sí? El cambio de nivel, que va a tomar el nivel. Ese que no se puede decir. ¿Dando el nivel? Sí. No sé si está. Sí, es un La cambio de tercera nivel. opción. Es la tercera opción. Igual a todos los tipos. Ahí está. Ahí. Acuérdense las 4 razones, ¿sí? No asignado con el hermano que estudia en el sistema educativo fiscal, inscritos como grupo de hermanos, cambio de año escolar o de nivel educativo y fuera del circuito, la dirección. ¿Sí? En el mismo circuito no se puede hacer el cambio. ¿Ah? En el mismo circuito. En el mismo circuito no. Yo tengo 2 circuitos. ¿Y que está de polo a polo? ¿Ah? Tiene 2 circuitos. Y el nivel de no se lo puede cambiar. Y así todo mal inscrito. Dos acciones. Cambiar el circuito y cambiar el nivel. En el No, traslado. es una sola. Es una sola. Pero acá tendría que sacarlo del circuito y de ahí cambiarlo de nivel. Pero es una sola. Por estudiante.
una sola reasignación por estudiante. Te va a rastrear el número de cédula. No va a poder hacerlo dos veces. Primero Para cambia el mí, nivel. a ver, ¿qué es lo más dable para esta opción, lo suyo? ¿El cambio de nivel o el cambio de residencia de circuito? ¿Cómo es de Cambia el nivel. Para mí el cambio de nivel. Primero cambia el nivel y luego en la misma, una matriz hacemos por base la situación de institución. Porque no me va a permitir hacer la doble reasignación. Pero en el traslado ¿Sí? sí. ¿Ah? O en el traslado. Claro, y la otra podría ser esperarse al traslado para no hacer matrices y matrices y matrices. Porque ahí sería cambio de fiscal a fiscal nada más. Porque ya está escrito. Ahora sí deberíamos prever, ¿no es cierto?, en buscar, en saber que si efectivamente vamos a tener capacidad o cupos para esa acción que a futuro, en el traslado de fiscal a fiscal, tengamos que hacer. Sí, ya deberíamos ir adelantándonos con esos casos, no esperar al traslado de fiscal, recién a buscar la institución educativa, sino ya deberíamos estar buscando por adelantado esa situación. Sí, por favor. Pero eso que es, ¿qué queda en el mismo distrito? Son dos distritos. Son dos distritos diferentes, uno es Ventana y otro es Quevedo. En la escuela sin dando Pero ya esa, A ver, pero ya aquí, a ver. Los encadenamientos ya se hicieron, ya se verificaron y todos los encadenamientos están a menos de 2 kilómetros. La mayoría están casi 500 metros de Maladán. A ver, No, todo eso revisaron con planificación. o sea, hubo dos espacios del encadenamiento. El encadenamiento primero que se hizo, ¿no es cierto?, fue aquellos estudiantes que están a instituciones de 2.5 kilómetros, ¿sí?, hacia abajo, de 2.5 hacia abajo. Esos se fueron porque la distancia, la movilización es fácil y no hay ninguna dificultad. Con los que se hizo un detenimiento de análisis con planificación fue de 2.5 hacia arriba, ¿sí? Habían chicos que estaban por encadenarse a 5 kilómetros, a 15 kilómetros, a 40 kilómetros, ¿sí? Entonces eso fue ya un análisis que se hizo con planificación. En algunos casos miraron en ampliar la oferta, en ver la situación de los cupos y tantas cosas, situación. Por lo tanto, aspiramos a que ese encadenamiento, ¿no es cierto?, haya superado esta limitación que usted tiene. Sin embargo, si persiste esa situación, ¿verdad?, si darse ese caso de esa situación, bueno, repito, no sé. Aquí sí me permitía el momento de la opción de sacarlo del circuito. Sí me permite. Sí, pero una sola vez. Pero lo saco del circuito. Claro, es que de ley tocaría sacarle del circuito. Pero tendría que ir a otro circuito de Ya no registraría como nosotros. Es que es otro distrito, ese es el problema. Es que es otro distrito. Más cerca le queda a la escuela que ya termina el séptimo, más cerca le queda el 27 de noviembre que está bien cerca que salir. A ver. Pero esa escuela en cambio es... A ver, pero todo esto que ustedes están diciendo aquí ya se analizó con planificación. Todos esos encadenamientos que se han hecho en Quito, según el reporte que yo tengo, todos están a menos de 2.5 kilómetros.
hay encadenamientos que están hasta 500 metros. O sea, tenemos que ver el reporte ahora. Hay que ver cuál es el reporte de inscrito y ver cuántos casos tenemos. ¿Sí? Pero ya eso, todo eso ya se analizó con planificación. El reporte que yo tengo está en todos, mejor dicho, están a menos de 2.5 kilómetros. O sea, esos casos, ahora prácticamente que no vamos a Yo tener. digo, si es que por un acaso, por la duda de los compañeros, si tenemos esto no podríamos aplicar entonces, porque es el distrito, ¿sí? Ahí correría el traslado. Para mí, traslado. Ya en la fase de Sí, marzo. para marzo. Para marzo. Sí, para mí correría traslado. Porque efectivamente no me va a votar este del otro distrito, la información del otro distrito. Sí, es decir, las otras instituciones no me va a votar. Salvo que le coja con el código postal, no sé si me coge con el código postal del otro distrito. No sé, habría que probar. Si es que me coge con el otro código postal del otro distrito y me votan las instituciones del otro distrito, no lo sé. ¿Sí? En circuito sí va a ser posible. Pero con todo podemos intentarlo poniendo el código postal conociendo el código postal del otro distrito para ver si es que me vota institución. Pero ahí tendría que estar comunicados entre distritos. Entre los dos distritos deberían comunicarse ahí. Para poder asignar. Sí. Si hay cupo en esa institución. Claro. Es que el sistema sí le va a avisar si es que hay cupo o no. No le va a permitir coger y ponerle a inflar las instituciones activas. Vamos a ahí tener capacidad. Sí. Ya Entonces, está la capacidad que se amplió, ¿no? Sí, ya está sí, registrado. sí está registrada las capacidades o los cupos disponibles. Otra inquietud, por favor. Entonces, por favor, no se olviden estas dos premisas, ¿no es cierto? Lo de consulta y lo de reasignación. Listo. ¿Ya? Ah, no, pregunta si es que hay inquietudes de Galápagos. Creo, yo hubiera preguntado. O ya se fue. No, está ahí. A ver, compañeros, Cristian Babahoyo, le damos cordial bienvenida aquí a la unidad educativa réplica Buen Espejo. Y le tenemos preparado de las 9 de la mañana un desayuno, por favor pasen al comedor a todos. Sí. Muchas gracias.